Bienvenidas a otro capítulo de Entre Diseñoras. Hoy me gustaría presentaros a una invitada muy especial, Andrea Fisher. Andrea y yo nos conocimos trabajando en una agencia en Londres que se llamaba Adaptive Lab primero, luego Idean y ahora es Frog. Andrea sigue trabajando como Service Designer, pero desde un lugar muy especial para mí, en el Maresme, cerca de Barcelona, donde yo me crié y ahora ella está criando a su hija Emilia. Y un dato precioso es que Andrea nació en Costa Rica y ha vivido en muchos sitios a lo largo de su vida y los que le quedarán. Ella viene a hablarnos del mundo del service design y transmitirnos su pasión por el diseño. Y sin enrollarme mucho más, bienvenida Andrea. Nos gustaría mucho conocer un poco más sobre ti y cómo llegaste a ser diseñadora. Bienvenida, Andrea. Muy bien, muchas gracias, chicas. Qué emoción. Una tarde de sábado entre diseñoras. Sí. Bueno, ya hiciste una intro súper buena, Diana. Uy, qué bien. Soy Andrea y soy tica, como dicen a la gente de Costa Rica, orgullosamente tica. Y bueno, tengo a mi hija Emilia, que tiene casi 2 añitos ya. Y sí, llevo 18 años viviendo fuera de Costa Rica, en diferentes países de Europa. Y justo desde enero en Barcelona, disfrutando del solecito. Y sí, ahorita soy diseñadora de servicios, trabajo en Frog como Lead Service Designer y a lo largo de mi carrera he trabajado en lugares muy, muy diferentes y curiosamente siempre he cambiado de in-house a consultoría, a in-house a consultoría y bueno, ahorita estoy en consultoría, así que el siguiente paso lógico para mí va a ser volver al in-house para seguir con este trend, así que no sé qué me depara el futuro. Y bueno, ahorita estoy en un sabático que me ha tocado tomar un poquito más largo de lo que hubiera querido por razones de salud de mi hija. Pues así es la vida, pero ya con muchas ganas de volver al trabajo y estoy viendo a ver si regreso en octubre de forma completamente remota, que es lo bueno que nos ha traído la pandemia, que Sí, puedo esperemos que se trabajar, quede. esperemos, sí, que ahora trabajar para Londres desde Barcelona. Qué bien, Andrea, qué interesante. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a ser diseñadora? Bueno, en realidad para mí no fue un camino directo, como para mucha gente, y para ser honesta, me costó mucho como aceptar o poder llamarme a mí misma diseñadora. Creo que por muchos años tuve el imposter syndrome que tenemos muchas mujeres también a veces, siento, más que hombres. Sí. Y claro, ahora, obviamente, en retrospectiva, sí sé que todo eso estaba en mi cabeza, pero hay como un sentimiento de que los diseñadores son los que estudiaron diseño en la universidad y es como un club muy especial al que perteneces. Si estudiaste esto y si no, no puedes tener ese honor de llamarte, diseñador, ¿verdad? Pero Sí. creo que más bien hoy en día diría que este camino como un poco más zigzag al diseño es lo que me hace una buena diseñadora de servicios, porque siento que con todas esas experiencias soy alguien que puede pensar de manera empática y creativa, pero también de una forma muy analítica, que yo siento que es bastante importante en service design. Pero bueno, en cuanto como a mi trayectoria digamos como de step by step, sería que estudié primero Design Management en Suiza, era un bachelor, un bachillerato, y bueno, esto es una combinación entre, como dice la palabra, ¿no? Diseño y business. Entonces, me permitió tener como conocimientos muy amplios de cosas como mercadeo, business, leyes, pero también design thinking, user research, cosas así. Y en este módulo, bueno, más bien en este bachillerato tuvimos un módulo que era el de Service Design y fue el que más me Qué gustó. interesante. Fue como el primer, la primera experiencia con Service Design y eso fue en el 2000, no sé, yo me gradué en el 2011, o sea, hace muchísimos años. Y bueno, cuando me gradué, yo estudié en Suiza, en esa época no habían trabajos con título de Service Designer, que era como lo que a mí más me hubiera gustado. Entonces empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en Nike, trabajé como marketing trainee, que básicamente era un programa de rotación en la empresa dentro de todo el departamento de mercadeo. Y fue como para alguien que está saliendo de la universidad una experiencia
muy cool, la verdad, porque primero que nada Nike, ¿no? Que todo el mundo es como que, oh, trabajas Sí. ahí y lo Hola. ves desde afuera y es como muy impresionante cómo se vende esta marca y ya cuando vas para adentro también ves cosas que dices, ah, bueno, por fuera se ve, a veces las cosas se ven mejor de lo que son por dentro, que es también interesante en cuanto a aspiraciones, ¿no? Mis aspiraciones han cambiado Sí, mucho de cuando yo era muy junior a dónde quería trabajar versus ahora, digamos. Es un tema bastante interesante. Cuando uno es muy joven, uno se deja como que las cosas brillan mucho y luego entras y dices, ah, es interesante, pero es una empresa hecha por humanos y tiene cosas que tampoco son tan cool como se ven por fuera, digamos. Para mí también fue una reflexión de que me gusta mucho y estoy aprendiendo cosas muy bonitas aquí, la gente me cae súper bien, pero a fin de cuentas estoy haciendo cosas para que se vendan más zapatos o más camisas. Y eso no es lo ujú, que yo quiero, ¿sabes? A mí me claro. interesó mucho, como que me quedó igual ahí como la curiosidad del service design de cómo puedo hacer algo para ayudarle a alguien a alcanzar una meta o hacer algo mejor en sus vidas. Sí. Pero en Suiza no se podía encontrar este trabajo. Entonces, intenté como por 2 años cambiar de trabajos y buscar algo así, pero no me sentía para nada contenta Ujú. con eso, o sea, no me sentía como fulfilled en inglés, no sé cómo decirlo en español, Sí. y bueno, realizada, y entonces dije, bueno, tal vez la estrategia que yo tengo que perseguir, sobre todo porque Service Design no es muy conocido en Europa, solo en Inglaterra, es ir a Inglaterra y estudiar Service Design, porque ya que tienes un título es mucho más fácil encontrar un trabajo, porque bueno, te graduaste en esto y ya eres esa persona, básicamente, el título te da el permiso de ser esa Sí, persona, ¿no? De cierta manera, en muchos trabajos es así. Entonces, esa fue mi estrategia que a mí me funcionó muy bien, pero no digo que ese es el camino que hoy en día, sobre todo con Service Design siendo mucho más popular, todo el mundo tenga que seguir, pero eso es lo que me funciona a mí. Entonces, me fui al Royal College of Art y saqué la maestría de Service Design y ya con eso entré en el mercado laboral bueno, en Londres y donde nos conocimos también, Diana. sí. Y pues de ahí, eso me permitió, esa fue como la plataforma que permitió empezar mi carrera como diseñadora y realmente el momento en el Royal College of Art fue lo que me hizo sentirme, ok, sí soy diseñadora y sí me puedo llamar esto y, ¿sabes? Como que ya no tengo que sentirme como una impostora. Fue todo un Oh, cambio personal y emocional, creo. qué interesante eso que dices de darte el permiso de ya ser, ya soy diseñadora, ¿no? Ya me puedo Uh llamar -huh, así, ya puedo ponerlo en todos sitios. uh A -huh. mí me identifico mucho, pero yo fui por otro camino. Yo no estudié un título que me diese el permiso de llamarme diseñadora. Lo que me dio el permiso fue mi primer trabajo en el que ya figuraba como diseñadora. Entonces era como, ah, vale, ahora ya puedo llamarme diseñadora. Ya Uh está, -huh. ya me siento cómoda, pero me identifico mucho con el impostor, síndrome del impostor que comentabas. Mm. Sí. Y te quería preguntar, Andrea, porque entonces llega ese momento que estudias en Londres el Service Design. ¿Cómo es estudiar Service Design? ¿Qué te enseñan? ¿Qué herramientas aprendiste? ¿Qué hay parte teórica y práctica? No sé, cuéntanos un poco cómo es eso. Sí, bueno, me imagino que es un poco diferente, depende de a qué universidad vas. Por ejemplo, yo, aunque estudié en una universidad de diseño en Suiza en mi bachillerato, yo tenía que ir de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y firmar en la mañana y en la tarde que había estado en la universidad. Entonces, Wow. para mí llegar al Royal College of Art fue un cambio de 180 grados totalmente liberador, la verdad. Es como que, wow, esto es lo que es ser un adulto que puede tomar, ¿sabes? Como que decisiones sobre su propio tiempo. Entonces, el Sí. Royal College of Art, al menos en mi experiencia, fue muy, o sea, claro, habían charlas, habían lectures, o sea, habían clases con profesores, pero yo diría que el 80% del tiempo era para trabajar. O sea, eso fue lo que a mí más me gustó, por lo que para mí fue una experiencia increíble y sí, como muy enriquecedora, es que teníamos clientes reales para los proyectos. O sea, llegaba, por ejemplo, John Lewis, Jaguar Land Rover, Sainsbury's. O sea, de verdad la gente de esas empresas llegaban a la universidad a darnos un brief y teníamos, yo qué sé, 1 o 2 meses o lo que fuera. Obviamente eran mucho más cortos de lo que sería en un trabajo normal porque era un trabajo universitario, pero igual Claro. era un brief real con acceso a, ¿sabes? A data y a documentos del cliente y acceso a sus usuarios, o sea,
Oh, a la wow, gente a la muy que bien. quisiéramos entrevistar. Entonces, en ese sentido fue muy, muy práctico y realmente ahí es donde aprendíamos mucho más y ya teníamos que Claro. trabajar en grupo desde entonces. El primer año los proyectos fueron dictados o sea, por el curso, pero realmente para mí el impacto más grande fue el segundo año de la maestría, que si tú quieres puedes escoger el tema tú mismo, ¿no? En lo que quieres trabajar. Y yo me consumí en el tema de Circular Economy. Qué interesante. Y eso fue para mí muy liberador, que yo pudiera dedicarme un año entero de mi vida a un tema que a mí me gusta, solo porque a mí me gusta, ¿sabes? Y ese espacio te lo da la universidad y te apoya a lo que necesites. Y no sé, por esa razón siento que fue, bueno, una experiencia increíble. Y claro, nos enseñaron todas las cosas básicas, ¿sabes? Que un blueprint, que cómo hacer research y todas esas cosas que, bueno, que es parte del mundo del diseño, sí que nos las enseñaron y luego nada más las tenías que aplicar a tus proyectos y te das cuenta que son solo herramientas. A final de cuentas, no es lo que te hace un Sí, diseñador, no es el blueprint o no es Illustrator o no es Photoshop, sino que es realmente cómo piensas, cómo estructuras un proyecto y cuáles son las soluciones a las que llegas, ¿no? Sabiendo toda esta información. Qué interesante. Yo creo que, bueno, no sé cómo serán las universidades ahora, pero en mi época sí que teníamos prácticas y cosas así, pero el cliente pues era un poco como una figura que estaba ahí y ya está. O sea, no participaba tan en profundidad y eso es súper potente porque no hay nada como Sí. como la práctica real, ¿no? Sí, exacto. Entonces, espero que hoy en día siga siendo igual. He escuchado que hay muchos cambios en la educación hoy en día, lastimosamente, ¿no? Están cambiando bastante las universidades, pero bueno, en su época fue increíble y espero que los diseñadores de hoy en día que estén estudiando tengan oportunidades iguales o mejores, ojalá. Una cosa que comentabas antes, Andrea, que bueno, conecté un montón con eso, fue lo que hablabas de eso, de que de repente te diste cuenta de que estabas ayudando a vender más zapatillas. Ujú. Y yo cuando yo estudié diseño industrial y cuando estaba estudiando me pasó a mitades de carrera, pues eso me di cuenta que es como, bueno, es que estamos diseñando cosas y buscando formas de vendérselas a la gente. Y tuve ahí como un poco de crisis y lo que pasa es que, o sea, no lo paré ahí porque no tenía narices de decirle a mis padres, mira, que es que no, ¿sabes? Es que he decidido que Ujú. esto no es lo mío cuando ya llevaba a mitad de carrera y me estaban ayudando con eso. Pero sí que eso, tuve un momento yo también que, joder, es que lo que estoy haciendo no estoy aportando nada. No estoy solucionando problemas, estoy inventándome soluciones para problemas que la gente no tiene. Y Sí, sí. Eso puede pasar en Service Design también, la verdad, ¿sabes? Como que en ese caso obviamente que no hay una cosa que se vuelve basura, pero simplemente es un poco el desecho, sería un poco el tiempo y el effort, ¿sabes? Si diseñas algo, igual diseñar algo para alguien que no lo necesita, sea un servicio, digamos que no tangible como algo tangible, siento que de las dos formas, pues es como un fail, ¿no? Del diseño, en realidad. mm, Eh, Y Andrea, para aquellas personas que nos estén escuchando y que a lo mejor nunca hayan escuchado hablar de Service Design, ¿cómo definirías tú, cómo les explicarías lo que es Service Design? Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? La que todo el mundo, la que todo el pregunta de mundo, examen. sí, a la que todo el mundo le cuesta muchísimo contestar, yo creo. Pero yo creo que para mí, tal vez la forma más fácil de explicarlo es tal vez, o hablar primero sobre qué es un servicio Mm, primero, ¿sabes? Como qué es eso y ya luego podemos hablar de qué es lo que estás diseñando. Entonces, bueno, no sé, tal vez en palabras muy, muy simples, un servicio es algo que le ayuda a alguien, a un usuario, a lograr hacer algo. O sea, eso es como que en la forma más sencilla. Y bueno, esto pueden ser muchas cosas, obviamente. Pueden ser cosas muy simples como ir al supermercado y hacer la compra del día, o algo un poco más complejo como, no sé, comprar una casa o ir al médico porque tienes alguna molestia. Y realmente, en cuanto a servicios, a nosotros, los usuarios, realmente la mayoría del tiempo ni siquiera nos importa qué es lo que tiene que pasar o quién está involucrado en organizar todo para que podamos lograr nuestro objetivo. O sea, por ejemplo, si yo me siento mal, tal vez empezaría por buscar en Google mis síntomas y entender un poquito, ok, qué es lo que podría estar pasando. Luego tal vez haría una cita con el GP, bueno, o el doctor de cabecera. Y bueno, entonces ahí habría ya todo como un proceso, ¿no? O sea, llamaría o
sí, probablemente llamaría o si se puede hacer cita online todavía mejor. Y bueno, habría una confirmación de una cita, habrían opciones de cancelarla o de cambiarla. Ya luego llegaría el día de la cita en sí y ahí ya tendría una interacción con otro humano, que sería este doctor, ¿no? Y digamos que este no supiera exactamente qué hacer conmigo y me diría, ok, mejor ve con un especialista. Entonces ahí habría otra vez un proceso de citas y de encontrarse a esa persona y tal vez ese especialista me manda al hospital a hacerme más exámenes y luego me llegarían los resultados y luego, bueno, habría como ojalá una resolución de qué es lo que me está pasando, ¿no? Entonces, yo como persona, como paciente en este ejemplo, yo vería todo esto como un servicio básicamente, o sea, este sería el servicio para mí en Inglaterra, el NHS, ¿no? El Servicio Público de Salud. Cuando en realidad, si uno lo ve en como behind the scenes, atrás, son muchísimas cosas y mucha gente muy diferente. El GP es muy diferente que el especialista, que podría ser tal vez hasta un especialista privado, por ejemplo, que la gente del hospital que me está haciendo exámenes. O sea, todos son organismos súper diferentes que están Sí, brindando básicamente microservicios, pero para mí eso no me importa. O sea, yo soy un paciente y quiero tener una respuesta a por qué me siento mal, básicamente, y qué tengo que hacer al respecto, ¿no? Entonces, es un servicio en mi cabeza, pero el problema es que muchas veces las empresas no lo ven así, lo ven de su punto de vista, que son los que lo están dando. Es como que, ah, no, yo solo soy el GP. Y ya, ¿sabes? Como que entonces hay como que mucha disfuncionalidad ahí entre esas personas que están detrás. Entonces, para mí, un service designer, como volviendo a la pregunta de qué es service design, así como en una metáfora, sería como un poco un titiritero que está como orquestando a todas esas personas que están como atrás de la cortina para que el paciente logre su objetivo, que es saber qué le pasa y cómo puede hacer para mejorarlo. Así lo trataría como de explicar de una manera muy, muy sencilla a alguien que tal vez no entiende muy bien service design, pero obviamente que es muy complejo y requiere la coordinación de personas, información, diferentes, no sé, organismos, tecnología. Hay tantas como partes, como en una lasaña, que son como layers sí, que hay que coordinar y bueno, básicamente al final de cuentas tiene que ser algo que sea una experiencia positiva si está bien hecho. Y lo gracioso es que la mayoría de la gente, cuando algo está bien hecho, no se dan ni siquiera cuenta de lo bien hecho que está, solo se dan cuenta cuando algo está mal. Entonces hay como interrupciones, como, sí. oh, ¿sabes? Ese servicio no es muy bueno porque me cuesta mucho hacer esto y esto y esto. Y entonces, generalmente como humanos tendemos más a como que ver las cosas negativas y bueno, en Service Design es muy, muy rápido que te das cuenta cuando algo no funciona, ¿no? Porque ya Sí, algo te estresa o te está quitando demasiado tiempo o te está costando demasiado esfuerzo lograr lo que quieres lograr cuando debería ser muy simple. Sí. sí. Y, y Andrea, esto que comentas de que eres como un titiritero, que me ha hecho mucha gracia esa referencia, me la quedo. Claro, de primeras puede sonar muy abrumador porque estás coordinando muchas cosas, estás entendiendo cómo funcionan esos humanos implicados en esas tareas, qué es las necesidades del usuario, las necesidades del negocio. O sea, suena muy complejo. ¿Cómo podrías explicar a alguien cómo es tu día a día como una service designer? ¿Qué cosas haces? ¿Qué tipo de problemas trabajas? ¿Cómo es el rol de un service designer? Bueno, en cuanto a un día a día, no creo que haya un día a día, ¿sabes? Hay Tal vez hay, muchos. sí, hay muchos y entonces no creo que haya un día a día, pero claro que hay cosas que son como parecidos, ¿sabes? Que hay como etapas básicamente en cuanto a Ujú, service design. O sea, a ver, esas etapas serían que, primero que nada, empezamos con entender realmente qué es el servicio, entender cuál es el status quo, ¿sabes? Como un health check. Ok, ujú, ¿cómo es el servicio hoy en día? Tratemos de visualizarlo para entender qué es lo que funciona bien y qué es lo que no funciona bien. Y también para poder luego comparar, ok, esto es lo que tenemos hoy en día, a dónde queremos ir en el futuro. Y si no ujú. tienes esa foto de lo que tienes hoy en día, es casi que imposible reimaginar algo, ¿sabes? A menos de que obviamente estés empezando desde cero en el sentido de que una empresa que me ha pasado te diga, quiero un nuevo business, ¿sabes? Entonces quiero que se imaginen algo nuevo. Entonces ahí no tienes que hacer eso porque partes de cero. Sí, Pero si partes de arreglar algo que no funciona bien, tienes que saber eso. Y creo que eso es uno de los primeros problemas que te encuentras. Es que el cliente no lo sabe, no sabe quiénes son sus usuarios, no entiende qué quieren y tampoco sabe eso, ¿sabes? Como qué departamentos dentro de su propia empresa están involucrados y qué están haciendo bien y qué están haciendo mal.
Me encanta esta parte porque es súper analítica, ¿sabes? Es como tienen de todo, ¿no? Es como de research, pero de análisis y luego empiezas ya a tener ideas porque empiezas a ver todos los problemas, pero te tienes que aguantar un Sí. poquito porque no puedes empezar a hacer ideation muy rápido, ¿sabes? Porque si no, no sé, es como que tiene que haber un poco un proceso, luego tienes que llevar al cliente un poco de la mano porque tienes que poder, una de las grandes cosas en Service Design es tienes que break the news, a veces tienes que decirles, mira, hicimos este research, o sea, hicimos esta investigación, estos son los resultados. A veces son cosas muy feas, ¿sabes? Como que tienes quotes muy Sí. fuertes, como tu usuario dice esto, o tus empleados dicen esto de trabajar aquí, y son cosas bastante fuertes que ellos no están todavía tal vez dispuestos a aceptar, o a veces sí, a veces no, depende mucho del cliente, pero bueno, eso es como un poco el rol de Service Design, es como traer esa empatía también hacia el cliente. Y una vez que aceptan un poco que esto es lo que tenemos y un poco aquí es donde queremos ir, ya empieza realmente el trabajo más como, ¿sabes? Como más típico, como, ok, usar blueprints, usar todo el research que se ha hecho para imaginar un futuro. Parte del trabajo de un service designer es hacer muchísimos workshops como co-creation, porque realmente tienes que, para cambiar un servicio, tienes que traer a tanta gente de la mano para que todo el mundo esté de acuerdo, para que todo el mundo entienda a qué vamos, o sea, qué es lo que queremos cambiar, cómo lo tenemos que hacer. Todo eso requiere muchísimo esfuerzo de unir a gente, ¿no? De que gente esté de acuerdo con la visión, esté de acuerdo con el cambio, como que también te vuelves un poco como no quiero decir psicólogo porque ese no es el Sí. caso, pero un poquito como una persona que sí tiene que pensar en las emociones de los demás y cómo presentas información para que esa gente la pueda digerir y no bloquearte en tu gol, básicamente, ¿no? Y bueno, ya luego, si haces bien un proyecto, la gente está muy involucrada en, una vez que aceptó la situación del día de hoy, del status quo y a lo que quiere llegar, realmente repensar el futuro y ser atrevidos, ¿sabes? En vez de arreglar algo un poquito, de realmente repensar, ok, ¿cómo podría nuestra empresa redefinir X? Y bueno, no sé, son muchas facetas. Como dices, es bastante complejo, pero tiene tanta variedad que eso es lo que a mí realmente me apasiona del service design. No te puedes aburrir porque hay muchísimo trabajo y hay muchas cosas que pensar. Cada Y va proyecto tanto es de lo único. creativo, sí, va tanto de lo creativo como de lo analítico y de lo más como racional. Oye, Andrea, y cuando estás trabajando como service designer, ¿nos podrías contar un poco sobre cómo colaboras con pues, business designers, strategists, product designers o con la gente con la que estés en ese proyecto? Sí, bueno, casi siempre igual los teams, al menos en las agencias, son bastante interdisciplinares, como tú sabes también, bueno, ustedes lo saben también. Nunca he estado en un proyecto en el que el service designer trabaje solo o que un business designer trabaje solo, siempre hay al menos, o bueno, el ideal sería que hubiera un business designer, un product designer y un service designer, al menos uno de cada uno, porque Sí. traen sus fortalezas, ¿no? al proyecto. Lo que me gusta es que los tres, al menos estas tres funciones, todas están muy en sintonía en cuanto a como el user en el centro de todo. Y esto es lo que me gusta mucho de business design comparado con tal vez solo como un analista o alguien así, es como entienden muy bien los business designers esta parte que es como el usuario y que estamos diseñando algo para personas, ¿no? Y entonces, claro, la diferencia de un business designer, obviamente, cuando he trabajado con ellos es que tal vez yo me estoy enfocando más en ok, cuál es la idea del servicio, digamos, al futuro, pero ellos están enfocando un poco como, ok, y cómo esa idea de este servicio podría ser viable en el mercado en el futuro. Hacen más análisis del mercado, pueden enfocarse más en detalles como cómo podría ser rentable este nuevo negocio, este nuevo servicio, cuáles son los precios que deberíamos de cobrar por este servicio, cuáles son los costes que vamos a tener por mantenerlo, realmente un poco más de ese lado, o sea, mucho más en Excel también, pero siempre en sintonía con el resto del equipo. Eso es lo que a mí me gusta de trabajar juntos, que traen también una perspectiva más como real, digamos, del mundo real, que es, bueno, el capitalismo en el que vivimos, ¿no? Que no nos podemos olvidar, porque a veces como diseñadores tal vez nos gustaría diseñar algo y que sea gratis para todo el mundo, ¿verdad? Pero no se puede. Y pues
pues no sé, siento que ellos traen esa realidad y también me gusta mucho el business design porque a veces también es como de realmente repensar un modelo de negocios, o sea, a veces los clientes como que no, pero yo quiero empezar a hacer dinero el día siguiente del launch y a veces en business design hacen el challenge como, bueno, pero tal vez lo más importante sería que al principio cuando hagas el launch de lo que sea, tal vez tu objetivo principal es aprender y tener data y luego vemos cómo hacemos dinero, ¿sabes? Como que por eso digo que son un poco diferentes que tal vez alguien que solo hizo un MBA y ya, es porque traen un poco ese focus de diferente, no sé. Esa es mi percepción con la gente increíble en Business Design con la que he trabajado. Claro. Y no sé, bueno, obviamente product designers, yo creo que son como los más parecidos. Sí. Somos los mejores, ¿a que sí? Sí, los mejores, mis favoritos. Pues, pero la verdad es que sí, sí tengo que decir que yo siento que lo más parecidos en ese sentido, que hay muchos service designers que antiguamente fueron, ¿sabes? Graphic designers y product designers, o sea, hay service designers que tienen skills buenísimos, visuales y digitales, y hay otros que no. Esa es la magia del service design, que también puedes tener, no hay un service designer, no hay como un perfil, diría yo, ¿sabes? Como hay gente como también muy, muy estratégica en service design y hay gente mucho más como visual y cosas así. Pensamos de manera muy similar en product y en service design y la verdad es que la única diferencia ya real es cuando estamos en un proyecto es que los product designers sí tienen mucho más detalles sobre las cosas digitales, ¿no? O sea, las pantallas, las interacciones, etcétera, y el service designer colabora, pero no es la persona que se mete a diseñar un botón. Sino que hablaríamos juntos como que este botón te lleva a dónde y tiene que haber algo que te diga tal cosa, ¿sabes? O sea, hablaríamos sobre la interacción, pero no estaríamos diseñándolas ni pensando en las cosas muy minuciosas digitales. Sí, yo me acuerdo en un proyecto que trabajé con un service designer que se preocupaba mucho de dónde almacenábamos los datos, a qué base de datos iba a ir ese dato de ese usuario que íbamos a guardar, si eso se iba a comunicar con otras bases de datos y me sorprendió un montón porque nunca me había planteado lo que ocurría tanto en detalle en el background, ¿no? Y por qué era importante entonces pedir un dato o no pedirlo a un usuario. ¿Para qué tipo de cliente era eso? O sea, ¿qué industria? Finanzas, ¿no? Sí. Vale, eso. No vamos a decir el cliente, pero sí. Sí, sí. ¿Sientes el dolor de un proyecto así Sí. o...? Trabajo en finanzas ahora, entonces es como... Sí. O el dolor o el excitement, depende. Sí, las dos cosas. Las dos cosas. Pueden ser ambas. Sobre todo cuando Sí. se trata de databases, a veces hay mucho dolor. Claro. No, y el tema de para nosotros es muy importante la seguridad también. Es no tanto, bueno, o no solamente dónde se guarda, sino cómo está encriptada esa base de datos en la que se va a guardar. Entonces hay que tener como muchísimo cuidado. Y eso cuando lo dijiste fue como... Exacto, sí. has dado en el clavo. Sí. Y hablando de eso, de proyectos de fintech que a lo mejor te emocionan o no, has comentado antes, Andrea, que tuviste un año de tu vida en el que estuviste trabajando en un proyecto que te apasionaba, que era Circular Design, y no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte de qué era el proyecto, que nos cuentes un poco más y... Bueno, Circular Economy en realidad es un poco como cómo organizar nuestra economía y cómo diseñar el mundo de una manera en que a grandes rasgos, y lo estoy haciendo muy general ahorita, no creemos tanta basura, ¿sabes? Todo lo que hacemos ahora es como coger cosas de la tierra, hacerlos un producto, venderlos y bueno, chao a la basura y se tiene que ir a quemar o se tiene que ir a meter a un hueco, ¿no? Básicamente, o al mar. Hoy en día. Y la Circular Economy es una idea de una economía en la que reconocemos que estos materiales tienen mucho valor, ¿sabes? Sobre todo si ya has sacado, yo qué sé, metales de la tierra y las has hecho en sillas, pero alguien ya no quiere esa silla, ¿para qué tienes que ir a sacar más metal de una mina
para hacer más sillas cuando ya tienes el metal que ya has sacado y eso ya tiene un valor, ¿sabes? Y ya se usaron muchos recursos para sacarla. Entonces, ¿cómo podrías entonces diseñar una economía en la que esas sillas tal vez vuelvan a, no sé, estoy inventando alguna fábrica para que se derrita ese metal y se vuelvan a hacer unas sillas nuevas en otro diseño más moderno, por así decirlo, ¿no? Yo lo conecté con que yo estaba estudiando Service Design y leí esa teoría de cómo podría ser una economía así y yo dije, bueno, pero en realidad el poder aquí lo tienen los diseñadores, ¿no? O sea, aquí el que tiene que pensar que quiere hacer una silla desde ya puede, en la empresa puede pensar que tal vez algún día nadie la va a querer esa silla otra vez. ¿Cómo la podemos recuperar nosotros como empresa para no tener que comprar más metal virgen, digamos? Sí, Y eso es un servicio realmente, eso es un take back scheme, o sea, en una forma muy simple, ¿sabes? Pero si no lo piensas de esa forma y no diseñas un proceso en el que tu usuario te dice, no, muchas gracias por esta silla, pero ya no la quiero. Entonces yo como empresa te podría decir, ah, bueno, yo te la compro por menos, claro. ¿no? Lo que hace hoy Apple con los nuevos, con los teléfonos que ya no quieres, que eso no existía antes, ¿sabes? Esto es en los últimos, tal vez que 5 o 10 años han hecho algo así, pero antes eso no existía. Puedes pensar cómo recuperar eso. Y así también es interesante pensar que te llega la silla y puedes ver, ay, bueno, pero todas estas sillas tienen una pata rota. Entonces, tal vez nuestro producto ni siquiera está diseñado de una forma que dure tanto, ¿sabes? Y todas las patas se están rompiendo. Entonces, ¿por qué será eso? Como que te trae mucha información realmente también conocer, o sea, te trae muchos beneficios conocer cómo la gente interactúa con tus productos. Al final en mi proyecto hice un montón de research y me enfoqué en el como waste stream, o sea, como en la basura, entre comillas, de la madera, porque te tienes que casi que especializar en algo, porque sabes, los metales y la madera o los textiles, la logística y cómo funciona todo es súper complejo y súper diferente. Claro. Entonces a mí me interesó primero como que furniture, o sea, como que los muebles, y con una amiga, o sea, este proyecto lo hice conjunto con una de mis mejores amigas, Mariana Pedrosa, que también, por cierto, es una muy buena service designer. Bueno, con ella hicimos un proyecto de cómo le podríamos ayudar a una empresa que se llama Open Desk, que en ese entonces en Londres estaban como súper famosos y súper como hyped up, que era una empresa que estaban produciendo muebles de madera para oficinas, diseñados de forma digital, y luego lo que tú podías hacer era comprar ese file digital del mueble e ir a un makerspace, ¿sabes? Donde hay como 3D printers y estas CNC machines que tú solo le metes el file digital a la máquina y pones la madera encima y te corta tu mesa, forma, digamos, ¿no? la forma. Entonces era como muy revolucionaria la idea de esta empresa porque básicamente ya no tenías que pedir un escritorio para tu oficina desde China, sino que podías comprar el file Designed in London, básicamente, e ir a un makerspace a 1 kilómetro de tu casa a que te hicieran ese diseño, Oh, ¿sabes? wow. Entonces, como casi que 1 kilómetro 0 de office furniture. Entonces era muy interesante y para nosotros muy innovador, y nosotros les dijimos, ok, increíble todo lo que están haciendo, pero ya, ¿qué pasa si la gente ya no lo quiere? Y era interesante el problema de ellos porque sus clientes más que nada eran startups que querían apoyar a otras startups, pero ¿qué pasa con las startups? Que a veces después de un año ya no funcionan y tienen que deshacerse de todo. Entonces, estas mesas que costaban casi 1,000 pounds, después de un año, algunas empresas ya no las necesitaban, ¿sabes? Y nosotros lo que hicimos al final fue diseñarles todo un servicio de varias cosas. Uno era como de segunda mano, ¿sabes? Como de creamos unos tags que cada mesa iba a tener su propio tag, entonces iba a haber como una historia digital de esta mesa, entonces fue fabricada por tal persona, ¿sabes? El maker específico que la había hecho. Luego vivió en casa de la compañía X, ¿no? Y aquí tuvo experiencias muy bonitas, casi como una historia de la mesa, ¿sabes? De la vida de la mesa. Y luego fue revendida a tal persona, y entonces estaba como listadas todas las personas que habían sido alguna vez dueñas de esa mesa. Entonces, de esa forma queríamos crear un poco como un lazo emocional a las personas para que no lo puedas desechar tan rápidamente. Sí. Es un poco como el efecto IKEA, ¿sabes? Ya que armaste el mueble y te costó tanto armarlo, no lo vas a tirar así nomás, ¿sabes? Le da como más valor al producto, porque no es solo el producto en sí, sino la historia que tiene detrás. Es como que a más lo usas, más mola en realidad, en vez de ser al revés. Exacto, sí.
Y bueno, venía un poco de la idea de que por qué la gente paga tanto para antiques, ¿sabes? Si sabes que esta fue la mesa de Luis XV, pagas un Sí. montón de dinero por eso. Bueno, en este caso obviamente sabíamos que no íbamos a vender la mesa por tantísimo dinero, pero era como interesante la misma idea de saber que viene de aquí y estuvo aquí y ahora yo la tengo y puedo enseñárselo a todos mis amigos que esta mesa tal, ¿no? Y luego creamos como toda una plataforma y todo un servicio de take back, o sea que si esas empresas ya no querían esa mesa, la podían revender a OpenDesk, que era la compañía para la que hicimos este proyecto, y ellos luego la podían volver a revender, o sea casi que volver a hacer profit otra vez de esa mesa una vez más. Y bueno, ese fue todo el proyecto que hicimos para ellos. Y sí, hicimos prototipos y no sé, fue una experiencia muy, muy interesante, obviamente. Qué Y como, bonito. Seguro. sí, pasar todo un año haciendo eso fue increíble y sobre todo que hayamos logrado, ¿sabes? Encontrar a un partner en la vida real que no fuera solo teórico, sino como Sí. casi que un cliente, digamos. Y bueno, ese tema, imagínate, eso era el 2015, nadie hablaba de esto. O sea, nosotros éramos como un Ya, poco ahora sí, claro. ahora sí, ahora es como cualquier cosa, ahora nadie más habla de otra cosa que de esto, pero en ese entonces éramos un poco como las eco girls un poco raras, ¿sabes? Haciendo service design y como sustainability. y realmente yo creía en ese momento, dije, no, el futuro de service design de fijo que va a ser en parte en sustainability, porque sí veo el potencial de ayudar al medio ambiente a través de servicios. Oye, nos está encantando que nos cuentes historias y siempre estos son los detallitos que mola escuchar de la gente. ¿Qué tipo de problemas te has encontrado como service designer? ¿Qué otras anécdotas? Anécdotas era la palabra que estaba buscando. Cuéntanos los cotilleos. ¿Qué anécdotas nos podrías contar de proyectos que has hecho? Ay, chicas, no se imaginan. No, mentira. En cuanto a como qué tipos de problemas suelo encontrar como service designer, bueno, creo que mencioné una que no voy a ir muy a detalle porque ya la mencioné antes, que es que los clientes realmente muchas veces no entienden a sus usuarios y tienes que partir desde lo más básico. Muchas veces también obviamente el hecho de que no entiendan bien qué hace un service designer y cómo puedes agregar valor. Obviamente ahí puedes, si no has vendido el proyecto y estás como todavía hablando con el cliente apenas, lo que puedes hacer para como ayudarte es enseñarle qué has hecho en otros proyectos, qué son las típicas herramientas con las que trabajas, cómo se ve algo al final del proyecto, o sea, cuáles son los deliverables, cuál es el output y el outcome de un proyecto tuyo. Y si ya estás dentro del proyecto y lo han vendido y el cliente todavía no entiende exactamente qué es lo que compró, que es lo que pasa mucho. Que no pasa nunca. Que no pasa nunca, exactamente. Nunca me ha pasado eso. Entonces, bueno, no te queda de otra que realmente poco a poco, ¿no? Ir encontrando la manera de, ganarte la confianza de alguien, pero también obviamente enseñándole. Y para mí, creo que tal vez uno de los tools más efectivos en Service Design para trabajar, que mucha gente lo confunde con lo que es Service Design, es el blueprint, ¿no? Mucha gente piensa, ok, un Service Designer es alguien que hace un blueprint y ya. Pero a mí me encanta esta herramienta, aunque yo sé que mucha gente es como, el blueprint, qué aburrido, no sé qué, no sé qué. Sí, es aburridísima, ¿sabes? Es súper nerdy, este tool es como muy, muy a detalle. O sea, si quieres inspirar a alguien, no le enseñes nunca jamás un blueprint, porque es súper aburrido, pero a mí me encanta porque es donde realmente puedes pensar, donde puedes organizar tus ideas y bueno, el blueprint Estoy de acuerdo. básicamente, sí, es un lugar donde tú puedes ver todo el detalle, qué es lo que está pasando, dónde está pasando, tanto lugar físico como virtual, quién está involucrado, qué puede salir mal, cuáles son los momentos más claves en esta experiencia que deberían salir bien, qué tecnología ayuda a que pase todo esto, de dónde viene la información, dónde va, etcétera, etcétera. Todo eso está en un blueprint. Entonces es la herramienta que más ayuda yo diría eso, a pensar, ¿no? A la gente a organizarse. O sea, si tú tienes un blueprint de una pared larguísima y tienes a todo un cuarto siguiéndote en lo que tú estás diciendo, de esta persona está haciendo tal, así de aquí le llega la información, tal, es muy fácil tener conversaciones y a veces cuando piensas que en 4 horas vas a hablar del blueprint del principio al final, hablas tal vez de 2 renglones, porque la gente se mete tanto en el detalle y hay tanto que discutir que realmente solo es así como avanzas para o entender lo que está pasando ahora o entender cómo quieres
hacer algo futuro. Entonces, creo que tal vez esa es una de las misconceptions más grandes, es que un service design al final te va a dar un blueprint y ya, y el blueprint para mí solo es como, claro, es una parte donde tienes al final recogida toda esta información, pero eso no es el servicio al final de cuentas, ¿no? Al final tienes que crear muchísimas otras cosas intangibles para que realmente pase. Entonces, no sé, hay muchas otras herramientas que me gustan también. O sea, el blueprint es solo una de ellas, de las más útiles. Es la más famosa, ¿no? Es la más famosa, sí, y sí tiene razón de ser una de las más famosas, pero sí, como digo, no es muy inspiradora. O sea, sabes, si quieres inspirar a alguien, entonces mejor hacemos un storyboard o hacemos un video de cómo se podría ver el futuro y esas cosas sí mueven decisiones. Y bueno, esas me gustan. Y a ver qué otras herramientas me gustan. Me gustan mucho los service principles, me gustan mucho, que son básicamente frases que te dicen en breve, ¿sabes? A qué cosas te tienes que adherir en tu servicio. Casi siempre los uso en mis proyectos, me los piden o no, porque a mí en lo personal me gustan mucho y o sea, esos principles los puedes luego poner en paredes y todo el mundo los puede ver y todo el mundo se puede orientar hacia ellos. Y cuando estén pensando en alguna nueva idea pueden decir, pero se adhiere a estos principios y si no se adhieren, entonces probablemente sea un filtro para decir, no, esta idea no. Sí, a mí lo que me gusta de los principios es cuando hay tensión con algunos de los principios, cuando no son súper... no es que se contradigan, pero podrías encontrar ahí un debate interesante entre un principio y otro. No sé decir un ejemplo ahora de eso. Yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, Amazon, no me sé exactamente las palabras de ese principio, pero el sentimiento es como algo así como que básicamente el usuario o tu customer es king, ¿sabes? Y si tienen una queja, la gente del call center tiene absolutamente todo el poder de hacerte una devolución de dinero o de cambiarte el producto, casi que no questions asked. Ese es el principle de Amazon, ¿no? Entonces, claro, puedes pensar, puede haber muchísimo fraude, ¿no? Porque la gente puede decir, no me llegó, pero en realidad sí les llegó y Amazon les devuelve el dinero, pero ese es su principio. Luego puedes diseñar otros mecanismos para minimizar el fraude. Pero donde yo veo la tensión, por ejemplo, es que ese es un principio que le va genial al usuario, pero le va muy mal al medio ambiente, ¿sabes? Entonces podría decir, ok, me va muy bien, pero luego hay muchísimos paquetes que vienen y van y vienen y van y es como extra, ¿sabes? Extra aviones, extra camiones que van ahí manejando por todos lados solo porque un paquete, algo, ¿sabes? Algo pasó con ese paquete y Amazon no questions asked. Entonces, si tuvieras el medio ambiente como una persona, a esa persona le estarías haciendo un desfavor realmente y no sé, ahí es cuando puedes empezar a ver cómo algunos principios tal vez tienes que adaptarlos o ponerles como un asterisco o pensar, ¿no? ¿Cómo podrías minimizar el impacto de esto que ayuda a la experiencia, pero no ayuda a otras cosas? Andrea, ya un poco para cerrar la última pregunta, antes de las últimas preguntas. ¿Cómo ves el futuro del service design? ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando el craft? Antes de que contestes, fuiste ya una visionaria en la carrera, viendo lo del Circular Economy y haciendo un año de eso. O sea, cuéntanos el futuro, por favor, ¿qué viene? No sé si puedo predecir el futuro. Creo que más que predecir el futuro, tengo más deseos, creo, para el futuro del craft de service design que predicciones. Pero sí es cierto que yo en el 2015, yo en serio sentía que yo estaba como de única viendo algo que nadie veía y sí tuve razón. Pero ahora yo creo, sí, ahora yo creo que tal vez un par de temas que siento que van a ser interesantes para Service Design, creo que va a ser, bueno, lo que todo el mundo habla ahora, todo lo de AI, como que data y todas esas cosas. Yo realmente ahorita, por lo menos en el estado de ahorita, no creo que es como que, los Service Designers se van a quedar sin trabajo. No, eso no lo creo para nada, pero siento que en el futuro del Service Design, y ojalá para mí, en mi cabeza sea así, podamos diseñar servicios de una manera un poco más objetiva y de una manera un poco más eficaz si tuviéramos más data. Y uno de los grandes problemas también, yo creo, en Service Design es que muchas veces las organizaciones no están recolectando data de una manera correcta o son muy lentos analizando ese data. Entonces, eso para mí es como un deseo de ojalá que en Service Design todo esto de AI, data y todo eso puede ayudar un poco más. Yo creo que otro trend que estoy viendo así un poco resurgir
en mi network de mis amigos es que los service designers se están especializando. O sea, que ya no son service designers como yo ahorita, que soy bastante generalista, sino que son service designers que ya se llaman, por ejemplo, no sé, climate designers o inclusion and diversity designers. Entonces, tal vez porque hay tanto trabajo en service design y hay tantos como challenges, veo a mis amigos ya especializándose. Y también una cosa bastante interesante es que veo muchos service designers específicamente renunciando a sus trabajos y volviéndose entrepreneurs. Entonces, antes era la gente que hacía un MBA, Curioso. que abría una empresa, pero ahora realmente son diseñadores que reconocen un problema y que entienden cómo funciona una empresa también, ¿sabes? Y están creando sus propios servicios. Y eso me parece bastante interesante para el futuro del Sí, service design. No sé si sea un trend grande, pero sí lo estoy empezando a ver en mi network y esto te hace un poco pensar como, entonces, ¿qué tipo de service designer quiero ser yo, ¿sabes? ¿Cuál es el tema que más me interesa? Un poco como lo que hice en el RCA, que me enfoqué solo en un tema y puedes trabajar por siempre en el tema de sostenibilidad si tú quisieras y casi que te vuelves un niche expert en algo que ya es niche anyway, ¿sabes? Entonces, no sí. sé, un skill set bastante interesante, siento. ¿Hay algún tema así que te apasiona ahora mismo? Sí, bueno, lo del medio ambiente siempre me va a apasionar, pero ahorita por la salud de mi hija me apasiona mucho las enfermedades raras, que ella tiene una enfermedad genética rara y ahorita a veces pienso que debería de enfocar todas mis energías en ayudar podría ayudar a fundaciones, podría ayudar a traer más visibilidad. Creo que muchos niños con discapacidades son invisibles y desde que tengo una hija que tiene una discapacidad, veo mucho más hasta en las calles a gente con discapacidades que antes casi que no los percibes, no estás prestando tanta atención. Y creo que es un tema bastante interesante en donde se puede ayudar todavía mucho. Entonces, Qué bonito, porque encima lo conectas con tu parte personal, que es Emilia, ¿no? Y te da la energía para sí. seguir. Y bueno, ya las últimas preguntas, de verdad de la buena. ¿Quién crees que debería venirse a ser honesta con nosotras? ¿A quién nos recomiendas? Bueno, yo conozco a dos diseñadoras buenísimas. Les diría que contacten con Laura Vallis, que es una amiga muy querida, mexicana, y es una user researcher buenísima, que ahora misma trabaja para Genomics England, o sea que tiene un trabajo increíblemente interesante, ¿no? Sobre todo el tema del genoma humano, también un poco con esto de mi tema personal de las enfermedades raras y cómo diseñar un mejor servicio en Inglaterra. Y luego está también Esther Durán, que es ahora la Chief Design and Product Officer en una empresa que se llama Zone. Y a Esther la recomiendo porque ella es una de las diseñadoras más bien líderes, así la describiría yo, más empáticas y como kick-ass woman power que he conocido en mi vida. Y ella es alguien con muchísima experiencia, súper senior, que seguramente traería un ángulo bastante interesante, tal vez como qué es ser un líder de diseño hoy en día. Pero bueno, pueden hablar con ella y ver cuál sería el ángulo, pero ella es definitivamente alguien, y es española, entonces ya tendrían su trío español aquí. Jo, vaya dos diseñoras más guays, me las Sí, voy a mirar. Muchas súper gracias. interesante. Con Sí. gusto. Y Andrea, si no fueses diseñora, ¿qué serías? Oh my goodness. No sé, creo que esa pregunta, no sé qué sería yo. Bueno, ahora que tengo una hija es diferente, pero digamos que si no me hubiera vuelto esto, ay, a mí me hubiera encantado que me pagaran para viajar y para comer comida de todo el mundo y hablar sobre las experiencias más increíbles, algo así, ¿sabes? Que se va como por los lugares más remotos y te dice como aquí, esto está increíble y mira esos animales, ¿sabes? Como algo así como un journalist de aventuras. Roger ¡Qué Bourdain. guay! Sí, sí, algo así. Oye, no suena nada mal, ¿eh? Sí, A mí me encantaría lo de comer y viajar. Sí, sí. sobre todo la parte de comer. Sí, sobre todo la parte de Sí. comer y tal vez descubrir nuevos idiomas. Eso también me va muy bien porque me gusta mucho hablar idiomas diferentes. Qué guay. ¿Cuántos idiomas hablas? 5. Oh, wow. Dinos cuáles.
A ver, español, alemán, que hablo alemán en casa porque mi papá es suizo, y bueno, inglés. Y luego italiano y francés porque viví en Italia y en Francia trabajando o estudiando. Y bueno, los aprendí ya más grande, pero viví suficiente tiempo ahí como para volverme como fluent speaker, digamos. Impresionante. Sí, sí. ¿Y qué tal vas Pero con el bueno, catalán? con el molt bé, ahí voy. Pero sí, es cierto que voy a empezar clases de catalán ahora en septiembre. ¿Qué te parece, Dianita? Madre mía, Bien, bien. 6 idiomas por dentro el de nada. sexto, sí. Sí, es que el catalán es muy bonito, la verdad. Así que ahí el próximo Diseñoras Podcast lo podremos hacer en catalán. Me encanta. Bueno, entonces Silvia tiene que aprender. Yo no me acuerdo de nada. Yo estuve en clases y todo de cuando estudié en Barcelona, pero Es verdad. no me acuerdo de nada. Pero bueno, yo las puedo oír, que entenderlo lo entiendo. Bueno, Qué Andrea, bueno. pues muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Ha sido un placer enorme. Sí, muchísimas gracias, Andrea. Sé que, bueno, llevábamos tiempo queriendo hacer este podcast y muchísimas gracias por dedicarnos esta horita a hablar con nosotras y te deseamos todo lo mejor, a ti, a Emilia y a toda la familia. Ay, muchas gracias, chicas. Me ha encantado. Qué gracioso. Y nos vemos pronto, ojalá en persona también. Sí, sí, a ver si coincidimos las tres en Barcelona. Sí, sería genial. maravilloso. Sí, muchas Un gracias. beso. Chao. Chao. Listen.